acciones urbanos. Documentales de experiencias jóvenes para la sensibilización. Transportistas de taxis y rutas de buses de la capital paralizarán sus unidades mañana para marchar y protestar en las afueras de la Secretaría del Frente Sandinista, exigiendo no más concesiones para los conductores de mototaxis y triciclos que ahora circulan por el casco urbano de la ciudad. Parte de los transportistas se trasladaron hasta las inmediaciones de la Secretaría del Frente Sandinista, en donde fueron recibidos por el secretario del presidente y les prometieron que en menos de 24 horas estarían creando las mesas de trabajo para regular el transporte de las caponeras o mototaxis y triciclos. Este trabajo hay que hacerle, pues se gana, hay veces no se gana. Depende pues el día que esté bueno, los días de pago, te llevas tus 200, 150, 100 pesos, depende pues el día que esté. Yo me dedicaba antes a andar solo ahí en la calle, jugando, pues ahí más jodiendo pues en la calle, pegando. Cuando empezamos a pedar, no, hasta la rabadilla los dolían, después fuimos superando hasta que lo metimos a cooperativa, no, a sindicato, el sindicato nos ayudó a sacar la mototaxi, ahora la tiramos más fresca. No sé por qué están fregando los buceros, porque realmente, sinceramente, nosotros no miramos ningún sentido, porque no le hacemos ningún daño. No sé por qué ellos quieren estar fregando a la gente que quiere superarse, solo ellos quieren superar. Todos somos jóvenes aquí, la mayoría de todos los barrios son jóvenes que han salido de la vagancia y quieren integrarse a la sociedad, quieren trabajar sanamente y ellos quieren violar nuestros derechos como jóvenes. Ellos creen que como nosotros cobramos 5 córdobas, les hacemos, pues, ahora ganan menos ellos. Ganan menos porque dicen que la gente ahora agarra la ruta 250 y paga los 5 de caponeros, 750 les sale y tal vez ellos le cobran 40, 50 córdobas. Salen más favorable a la gente. Nosotros no le hacemos ningún daño. Nosotros estábamos de aquí para adentro, imagínate, los buceros pasan llenos a las 5 de la mañana. ¿Cómo vas a comparar una caponera a un bus? Si un bus jala como 80 pasajeros, lo más que alcanzan esta caponera son 2 pasajeros, no le hallamos lógica a nosotros que le estemos matando rally a ellos. En ningún momento le estamos quitando el dinero a ellos. Nosotros trabajamos en los barrios tranquilamente, sanamente. Nosotros no tenemos nada que ver con los transportistas porque nosotros trabajamos en barrios, no trabajamos ni en carretera ni nada. Y los taxistas, vienen los taxistas, bajan a la gente en la cima, me agarran una caponera, a mí yo no me meto hasta adentro, me da miedo, dicen. Yo no sé qué es el dolor que se tienen. Los caponeros, ya no vamos a tener trabajo aquí, ya la gente ya está acostumbrada a la gente a salir en caponera y nos van a afectar a nosotros y van a afectar a las personas también, a las otras gente que se montan en los triciclos.
a veces salimos rápido para los trabajos, entonces es bonito este medio de transporte y nos ayuda bastante. Y le ayudamos a ellos también por su manutención para ellos y sus hijos. Los concesionarios de buses y taxis, organizados en las diferentes federaciones, se apostaron en distintos puntos de la capital para demostrar su inconformidad con lo que ellos han catalogado como una competencia ilegal por parte de las caponeras, que han dejado de operar en las zonas rurales de Managua para circular por las calles de la capital. No sé por qué lo están haciendo, esa huelga, porque en primer lugar nosotros no salimos a la pista y no les quitamos pasajeros a ellos, no somos iguales a un taxi como a esta caponera. Nosotros podemos montar 2 o 3 pasajeros, ellos no pueden montar más y nosotros no les quitamos los pasajeros y ni salimos a la pista. Por eso es que no sé esa huelga por qué lo están haciendo. No entiendo por qué están haciendo esa huelga los taxistas y los buceros. Si vos te fijas muy bien, aquí hay jóvenes locos que se andan ganando la vida y no andan en la calle. Esto ya sería inculcarlo a que se vayan por el mal camino. En vez de que anden en la calle, que se anden ganando la vida honradamente. Ya, eso ya sería como te dijera yo, tirarlo a la intemperie. Yo creo que no es justo. Mira, este lugar no entra en los taxis. El taxi te dice ya no dentro, no dentro. ¿Quién lo saca de ahí? Ya. Para mí es ilógico eso. Por ejemplo, ahorita, vos sabés cómo está la cuestión de la delincuencia. Prácticamente se ha erradicado eso aquí, por este medio de trabajo que tienen. Ya los chavalos ya no piensan andar en la vagancia, ya solo piensan en ganarse el dinero, ¿ya me entendés? Ya es otra cuestión que yo no, para mí lo miro bien, para mí yo miro bien que los chavales anden trabajando, no le hacen daño a nadie. Ya. Bueno, la medida que podemos tomar es que sigamos iguales, trabajando como la gente, porque nosotros necesitamos trabajar y nosotros no podemos manejar un bus, como ellos vienen aquí y a probar a manejar esto no lo van a hacer. Entonces somos diferentes en el trabajo. Repito, los buceros anuncian un paro de transporte para este lunes próximo a raíz de que no hay frutos de la negociación que se esperaba tuviera algún éxito esta tarde. Somos unos egoístas porque también tanto ellos tienen derecho como de trabajar como estos también. ¿Y ahora qué van a hacer? Vamos a parar. ¿Qué van a hacer? A partir del lunes nosotros amanecemos parados. Mañana vamos a una reunión a la 21 de enero para comenzar a ver lo que vamos a seguir. Ustedes estarían hablando de un posible paro para estos próximos días. ¿Quiénes van a integrar este paro? Todo Managua y los taxis. Que no solo aquí hay como 80 caponeras, en todos lados hay como unas 1000 caponeras y en todos los barrios no los vamos a dejar sacar de los buceros ni de los taxeros porque nosotros no le hacemos ningún daño.
Es que para nosotros no hay dirigente caponera, no existe eso para nosotros. Nosotros lo que queríamos sentarnos es con el compañero Porra a negociar, que nos siga. Con el diputado Porra. Porque supuestamente ahora hay una federación de caponeras, que eso hasta ahora que miramos que existe, pues para nosotros nunca ha existido eso y no estamos de acuerdo sentarnos a negociar con caponeras. ¿A partir de qué horas estarían iniciando el paro si deciden hacerlo este próximo lunes? 5 de la mañana. Bueno, nosotros estamos dispuestos a luchar, nosotros no lo vamos a dejar. Sinceramente todos somos jóvenes, la mayoría de buceros son señores ya de edad. Nosotros no tenemos recursos, pero sí tenemos el recurso suficiente, que todos somos jóvenes y podemos luchar todos juntos.